Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de sol y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí, una vez más, compartiendo un ratito con ustedes en este nuestro espacio. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que estoy segura a muchos de ustedes les encanta, sobre todo a los fans de las telenovelas turcas y, en particular, de dos personitas que nos han robado el corazón, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es. Hoy vamos a desempolvar un poquito el pasado, a analizar el presente y, por qué no, a soñar un poco con el futuro. Vamos a sumergirnos en esa relación que nos tuvo a todos al borde del asiento, y vamos a ver qué pasó con esa frase que resonó en muchos corazones, Demet Özdemir Can Yaman en Italia no importa mi amor es más fuerte. Pero antes de que me emocione demasiado y me vaya por las ramas, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí y les gustan los temas de farándula, telenovelas, chismecitos y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, no duden en suscribirse a mi canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ya somos una familia gigante y me encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, hoy vamos a hablar de Demet y Can, dos nombres que cuando se juntan automáticamente nos evocan imágenes de pasión, risas y drama, mucho drama. Recordarán seguramente la telenovela Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador, que catapultó a la fama a ambos actores. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores de romance no tardaron en surgir. Era inevitable. La pantalla ardía con cada escena, cada mirada, cada roce accidental entre Sanemay y Can Divit, los personajes que interpretaron magistralmente. Durante la emisión de la novela, las redes sociales estallaban con comentarios, especulaciones y montajes de los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y la verdad es que no era para menos. Demet y Can se veían tan bien juntos, se complementaban tan bien, que era difícil no ilusionarse. Sus interacciones en entrevistas, sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Los fans, con su aguda percepción y su inagotable sed de romance, analizaban cada detalle, la forma en que Can miraba a Demet cuando ella no se daba cuenta, las risas que compartían fuera de cámara, los abrazos que parecían durar un segundo más de lo necesario. Todo era interpretado como una prueba irrefutable de un amor que florecía en secreto. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en la pantalla. Si bien es cierto que Demet y Can tuvieron una conexión muy especial, nunca confirmaron oficialmente un romance. Hubo momentos de acercamiento, coqueteo y mucha tensión, pero nunca llegó a concretarse algo formal, al menos públicamente. Y aquí es donde empieza el misterio. ¿Por qué? ¿Qué impidió que esa chispa se convirtiera en un fuego abrasador? ¿Fueron las presiones de la fama, los horarios de trabajo extenuantes, las exigencias de sus representantes, o simplemente la falta de compatibilidad fuera del set? Las respuestas lamentablemente siguen siendo un enigma, guardadas celosamente en los corazones de Demet y Can. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. Y fue precisamente en esa época, cuando Can estaba en Italia, que surgió la famosa frase, Demet Özdemir Can Yaman en Italia no importa mi amor es más fuerte. Una frase que, debo admitir, me erizó la piel la primera vez que la escuché. Imaginaba a Can en medio de la bulliciosa Roma, con el Coliseo como telón de fondo, proclamando su amor por Demet a los cuatro vientos. Una escena digna de una telenovela. Esta frase, que se viralizó rápidamente, alimentó aún más las esperanzas de los fans que seguían creyendo en un posible romance. Se decía que Can había pronunciado estas palabras en una entrevista o en algún evento público, refiriéndose a Demet y a la distancia que los separaba. La interpretación general era que, a pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, el amor que sentía por Demet era más fuerte que cualquier obstáculo. Era la promesa de un amor a prueba de todo, un amor que trascendía fronteras y superaba cualquier adversidad. Un amor de telenovela hecho realidad. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. La verdad es que nunca se pudo confirmar al 100% que Can Yaman realmente haya dicho esa frase.
Hay muchas versiones diferentes sobre el origen de la cita, y algunas fuentes aseguran que se trata de una invención de los fans. Es decir, que la frase nunca fue pronunciada por Khan, sino que fue creada por los seguidores de la pareja como una forma de expresar su deseo de verlos juntos. Un duro golpe para los corazones románticos. Independientemente de si la frase es real o no, lo cierto es que se convirtió en un símbolo del romance entre Demet y Khan. Representaba la esperanza de los fans, la creencia de que el amor puede superar cualquier barrera, incluso la distancia. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos actores han seguido adelante con sus vidas, la frase sigue resonando en la memoria de muchos. Es un recordatorio de la magia que vivieron juntos en la pantalla, de la ilusión que despertaron en sus seguidores y del poder del amor, aunque sea un amor platónico. Ahora bien, ¿qué pasó después? Como les dije, Can Yaman se fue a Italia y allí ha cosechado un gran éxito. Ha protagonizado series y películas, ha aprendido italiano y se ha convertido en un ídolo para el público italiano. Su personaje de Francesco De Mir en la serie Viola come il mare le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Can ha demostrado ser un actor versátil y carismático, capaz de adaptarse a diferentes roles y de conquistar a audiencias de todo el mundo. Por su parte, Demet Özdemir también ha continuado triunfando en Turquía. Ha protagonizado varias telenovelas que han sido un éxito de audiencia y se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de su país. Su trabajo en series como Dodu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri ha demostrado su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Demet es una actriz camaleónica, capaz de transformarse en cada papel y de conectar con el público de manera profunda y auténtica. Además, en 2022, Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento mediático con cientos de invitados y una cobertura exhaustiva por parte de la prensa turca. Demet lucía radiante en su vestido de novia, y parecía que había encontrado la felicidad que tanto buscaba. Sin embargo, lamentablemente el matrimonio no duró mucho y la pareja se divorció en 2023. Las razones del divorcio nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables y problemas de comunicación. Un golpe duro para Demet, que había puesto todas sus esperanzas en esta relación. Por su parte, Can Yaman también ha tenido sus propias relaciones amorosas después de Erkenci. Se le ha relacionado con varias mujeres, entre ellas la presentadora italiana Diletta Leotta. Su relación con Diletta fue muy mediática y parecía que Can había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, la relación terminó abruptamente después de unos meses, y las razones de la ruptura nunca se aclararon completamente. Se habló de celos, de diferencias culturales y de la presión de la fama. Actualmente Can parece estar soltero y enfocado en su carrera. Dedica gran parte de su tiempo a proyectos solidarios y a causas sociales, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué pasó con Demet Özdemir? Can Yaman en Italia no importa mi amor es más fuerte? Pues bien, la realidad es que el tiempo ha demostrado que si realmente existió ese amor, no fue lo suficientemente fuerte como para superar la distancia y las circunstancias. Ambos actores tomaron caminos separados y construyeron sus propias vidas. La vida, como una telenovela, a veces nos da giros inesperados y nos obliga a replantear nuestros planes. Eso no significa que no haya existido una conexión especial entre ellos. Es evidente que Demet y Can compartieron algo único durante la grabación de Erkenci. La química entre ellos era palpable y es probable que hayan sentido algo el uno por el otro. Sin embargo, por la razón que sea, no llegaron a formalizar una relación y, con el tiempo, la llama se fue apagando. Quizás el momento no era el adecuado, quizás las circunstancias no eran favorables, quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos en el futuro? Es una pregunta difícil de responder. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Nunca se sabe qué deparará el destino. Quizás algún día sus caminos se crucen de nuevo y decidan darle una nueva oportunidad al amor. O quizás no. Quizás cada uno siga su propio camino y recuerden con cariño el tiempo que pasaron juntos. Quizás la distancia haya hecho que cada uno madure y se convierta en una persona diferente. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá fascinando a los fans de las telenovelas turcas durante mucho tiempo.
Su química en la pantalla, los rumores de romance y la famosa frase, Demet Özdemir can llaman en Italia no importa mi amor es más fuerte, se han convertido en parte de la cultura popular y seguirán alimentando la imaginación de muchos. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca está asegurado. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos recorrido un poquito la historia de Demet y Can, hemos analizado los rumores de romance y hemos reflexionado sobre la famosa frase que se convirtió en un símbolo de su relación. En resumen, hemos visto que Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores talentosos que cautivaron al público con su química en la telenovela Erkencikus. Si bien nunca confirmaron oficialmente un romance, los rumores y las especulaciones fueron constantes. La frase Demet Özdemir can llaman en Italia no importa mi amor es más fuerte alimentó las esperanzas de los fans, aunque nunca se pudo confirmar que Can la haya pronunciado realmente. Con el tiempo ambos actores tomaron caminos separados y construyeron sus propias vidas. Y aunque quizás nunca vuelvan a estar juntos, su historia seguirá fascinando a los fans de las telenovelas turcas durante mucho tiempo. Son un claro ejemplo de que la realidad, a veces, supera la ficción. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen un ratito de su tiempo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena energía. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y ahora, quiero pedirles un favorcito más. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can alguna vez estuvieron enamorados? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué les pareció la telenovela Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son mi mayor fuente de inspiración. Y para finalizar, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas y de Demet y Can. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Estoy preparando mucho contenido interesante para ustedes. Se vienen sorpresas. Les mando un beso enorme, lleno de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque como dijo Audrey Hepburn, nada es imposible, la palabra misma dice soy posible, hasta la próxima.